Sistema Informativo INRAI, el imparcial. Primero en noticias. En el Sistema Informativo INRAI, el imparcial. Un invitado. Son las 6 de la mañana, 30 minutos, 6:30 en Colombia. El aseguramiento en salud de nuestro país hace más de 3 décadas era poco menos que una barbarie. Si en la actualidad la cobertura es del 70%, en aquel entonces el acceso a estos servicios vitales solo lo recibían unos privilegiados. De ahí parten las grandes preocupaciones de los ciudadanos que han opinado desde distintas trincheras sobre el proyecto de ley que hace curso en el Congreso de la República y que alista motores para su tercer debate. Esta vez en la Comisión Séptima del Senado, pues ya pasó en Cámara. Para entender un poco más de este proceso tenemos invitado en esta mañana, se trata del doctor Javier Malavera Daza, quien es abogado de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, especialista en Derecho Comercial y en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad del Rosario, candidato a magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Colombia, conciliador en Derecho y operador en insolvencia de persona natural no comerciante, adscrito a centros de conciliación privados y universitarios. Actualmente es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y director de la firma Malavera Abogados. Pues los saludamos a esta hora de la mañana. Doctora, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a toda la audiencia y por supuesto grato de escucharlos en esta mañana y estar puesto a brindar alguna poca luz de lo que conocemos sobre nuestra reforma pensional. Doctor Malavera, en ese orden de ideas, le pedimos por favor nos ponga un poco en contexto de lo que es la reforma pensional como tal que se está proponiendo. Bueno, claro que sí. Nuestra reforma pensional en este momento está planteando un sistema de pilares. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema que ponga unas bases sólidas, unas bases específicas frente al desarrollo pensional. Un primer pilar que se denomina o ha denominado el gobierno como un pilar solidario. Este pilar lo que busca es que aquellas personas que en este momento no cuentan con un ingreso, no tuvieron posibilidades de cotizar en algún momento, ni tienen ya las posibilidades de hacerlo, pues puedan tener un ingreso mínimo. Un ingreso mínimo que hasta este momento el gobierno ha dicho de 223.000 pesos aproximadamente para la línea de pobreza extrema. Las personas que, repito, no tienen ingreso alguno y por supuesto pues poder sacar a todas estas personas de la indigencia. Ese es un primer pilar. Un pilar semicontributivo en el que se busca que las personas que cotizaron alguna vez, que trabajaron, tuvieron formalidad laboral, pero no lograron acceder a la pensión, pues puedan también tener una renta vitalicia, que es lo que muchos han denominado como media pensión. Puedan llegar a acceder por lo menos a media pensión con esas semanas que han cotizado. Por supuesto, pues hay muchas variantes, muchas formas en las que podría pensarse se pueda obtener, que es lo que está generando dudas. Un pilar contributivo. En este momento el pilar contributivo lo que está buscando es que todos los que gozan de una estabilidad, de un empleo, de unos ingresos, pues puedan cotizar al sistema. Pero esa cotización sea específicamente a Colpensiones, que absolutamente todas las personas que están en este momento en edad laboral, en edad de cotización, lo hagan de manera obligatoria en un principio a Colpensiones y sobre una base de 3 salarios mínimos. Esa es la propuesta que tiene el gobierno. Por supuesto, ya ahora que está en debate en el Senado, pues se está proponiendo que se reduzca a un salario mínimo o a 1.5 salarios mínimos esa cotización obligatoria. Y un cuarto pilar, que es el pilar de ahorro voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Dice que las personas que tengan más ingresos, que tengan mayor posibilidad, pues entonces puedan cotizar a los fondos privados con ese ahorro voluntario más allá de los 3 salarios mínimos, como lo propone el gobierno o como lo están proponiendo las agremiaciones en este momento y algunas propuestas en el mismo Senado de la República, que sea sobre la base de un salario mínimo o de 1.5 salarios mínimos y no de 3. Esa en contexto sería la reforma que se está planteando. Repito, un pilar solidario para las personas que no tienen ingreso alguno, un pilar semicontributivo para las personas que cotizaron en algún momento pero hoy no pueden hacerlo, el pilar contributivo para quienes devengan hasta 3 salarios mínimos y finalmente un pilar de ahorro para quienes devenguen más allá de los 3 salarios mínimos, que sería administrado por los fondos privados.
Doctor Malaver, varios sectores de oposición, y podemos destacar que están principalmente sobre los congresistas de Centro Democrático y Cambio Radical, se han dedicado en los últimos días a romper el quórum decisorio para que empiece el debate allí de la reforma pensional. ¿Cuáles son esos asuntos que los están preocupando y por los cuales no quieren darle trámite a este tema? Bueno, complicada pregunta, pero debemos tener en cuenta un aspecto interesante. Generalmente siempre el impacto fiscal es la detonante. Siempre cuánto va a costarle al país esa reforma pensional. Cuánto va a costar del Producto Interno Bruto pagar esa reforma pensional. Por supuesto, ese impacto dentro del sistema o el pilar solidario, pues tiene un costo fiscal amplio, porque el dinero tiene que salir de alguna parte y por supuesto va a salir de los contribuyentes, por supuesto va a salir directamente del gobierno. Punto 1. Punto 2 a tener en cuenta, en este momento las denominadas megapensiones. Tenemos que tener en cuenta las personas que han tenido pensiones de más de 18, 20 salarios mínimos, mientras que el grueso de la sociedad colombiana tiene una pensión del salario mínimo. Entonces, es un punto también a debatir. El régimen de transición. Recordemos que en materia pensional siempre las diferentes reformas pensionales pues han traído consigo un régimen de transición para permitir que las personas que tenían un derecho ya adquirido o estaban en una expectativa legítima de adquirir ese derecho puedan llegar a pensionarse. Es otro de los puntos que está generando bastante escozor para poder decir se toma una decisión o no se toma una decisión. Por supuesto, es un tema que debe ser de mayor responsabilidad y que debería tomarse de una manera, digo yo, adulta. No simplemente romper el quórum porque sí, sino tomar las decisiones necesarias para el país. Obviamente, las reformas pensionales, si vemos la historia de Colombia, esta reforma pues tiene 30 años, en este momento estamos hablando de la Ley 100 de 1993, obvio con la variante que introdujo la Ley 797 y la 860 en el año 2003, pero en este momento nuestra reforma tiene 30 años. En las reformas anteriores, pues obviamente tuvimos un periodo en el que el país tuvo una gran dispersión en materia normativa, que había pensiones para todas partes, pensionaba la nación, el departamento, el municipio, el distrito, las diferentes entidades territoriales, cada ministerio tenía su régimen. Dentro de los mismos ministerios había diversos regímenes para diferentes tipos de funcionarios, y lo que busca siempre la reforma es que haya una unificación en el sistema para todos los colombianos. La Ley 100 lo introdujo al unificar esos criterios, crear un sistema o un régimen de transición para las personas que tenían el derecho ya adquirido o estaban en vías de adquirirlo. Y por supuesto, la nueva reforma pensional no es la excepción, también busca que haya una forma de proteger los derechos de quienes están. Entonces, ese tema de el régimen de transición también sí se va a amparar a las personas que tengan 900 semanas o 1000 semanas o 850 semanas, que es lo que muchos han debatido, pues genera también que haya por parte de la oposición y por parte de las diferentes bancadas una decisión dividida, que todavía no hayan podido ponerse de acuerdo. Por supuesto, para quienes puedan gozar de ese régimen de transición y pensionarse con las condiciones que actualmente se tienen, sería muy bueno, pero para las demás personas no. Decidir sobre cuál será ese límite del régimen de transición en cuanto a semanas, o si se le va a incorporar un componente de edad también para que no sea solo quienes tengan la semana, sino también quienes tengan algunos requisitos de edad, genera también controversia. Otro de los puntos, la financiación del sistema, ¿de dónde va a salir tanto recurso? Porque es que no estamos hablando de 2 pesos, estamos hablando de billones. Entonces, son puntos que en este momento están generando bastante controversia y bastante indecisión por parte del legislador. Si es posible, podríamos hacer un paralelo, y pues usted es el experto y nos puede ayudar con eso, entre quiénes ganarían y si hay alguien que perdería en este proceso. Bueno, es complejo decirlo en una sola comparación. ¿Qué pasa en este momento? Si miramos en este momento, pues tenemos 2 regímenes que coexisten en nuestro sistema, que son el régimen de ahorro individual con solidaridad
administrado por los fondos privados, y el régimen de prima media de compensación definida que administra Colpensiones. Cada uno, por lo menos en el componente de vejez, con regímenes distintos. Si miramos el tema invalidez o el tema sobrevivencia, pues los requisitos son idénticos en ambos regímenes. Tanto los fondos privados como Colpensiones manejan los mismos requisitos, y se supone que con la reforma pensional pues se van a continuar manejando esos mismos requisitos, pero la pensión estará a cargo en materia de invalidez y en materia de sobrevivientes estará a cargo de Colpensiones. Es lo que se busca en un principio. Ahora, con la reforma pensional pues ya no habrían dos regímenes coexistentes y, ¿cómo decirlo?, contradictorios entre sí, excluyentes entre sí, sino que serían dos regímenes que serían complementarios. Por una parte tendríamos igualmente a Colpensiones administrando el sistema hasta el pilar contributivo en 3 salarios mínimos, y a partir de 3 salarios mínimos en adelante, es decir, quienes tengan mayor capacidad puedan, por supuesto, tener su ahorro individual en el sistema, en el mismo régimen pensional, pero dentro de ese pilar de ahorro voluntario. Bien, aclarado esto, debemos tener en cuenta que hay muchas preguntas a resolver, hay muchos interrogantes que los colombianos en este momento nos podemos estar haciendo. ¿Quiénes serían los beneficiarios? Por supuesto, si miramos el pilar solidario, lo que busca el gobierno es que todas las personas mayores de 65 años que hoy se encuentran en esa brecha de pobreza extrema, que hoy se encuentran en ese estado de indigencia, si se prefiere, pues salgan de la indigencia, puedan tener un ingreso, dice el gobierno, de por lo menos 223.000 pesos. Bueno, de no tener un peso a tener 223.000 pesos mensuales para poder por lo menos solventar alguna forma de ingreso, alguna forma de mercado, alguna forma de supervivencia, pues obviamente ganarían muchísimos colombianos. Y estamos hablando de la población rural que se encuentra en la informalidad. Estamos hablando de la población que no tuvo oportunidades de acceso al empleo o que teniéndolas, bueno, desafortunadamente las desperdició. Entonces, podrían estar ganando estas personas. Podrían estar ganando también las personas que en este momento, si bien durante su vida lograron cotizar en algún momento, no alcanzaron el mínimo de semanas necesarias para acceder a una pensión de vejez. Entonces, podríamos hablar que con la reforma, estas personas podrían tener un ingreso, por lo menos vitalicio, que alcanzase a ser similar a media pensión. Es el paralelo que hacemos para que pues todas las personas puedan seguirnos el paso. Naturalmente, cuando hablamos ya de los pilares contributivo y el pilar de ahorro voluntario, la ecuación puede estar cambiando. ¿Por qué? Porque es que se está poniendo un límite en salarios mínimos para la cotización obligatoria a Colpensiones de 3 salarios mínimos. Ojo, 3 salarios mínimos la propuesta del gobierno, porque los gremios en este momento, de parte de la U también en este momento, están señalando que debe realizarse sobre la base de un salario mínimo o sobre la base de 1.5 salarios mínimos como máximo. Entonces, ese cambio que se está haciendo y pues obviamente genera que no todas las personas puedan acceder a ese sistema de pensión. Obviamente, cuando hablamos del sistema de ahorro, el pilar de ahorro, obviamente está señalándose para aquellas personas que tienen más de 3 salarios mínimos o que puedan tener más de 1 o 1.5 salarios mínimos, según las diferentes propuestas que han surgido ahora con el último debate. Naturalmente, ¿qué pasa? El sistema actual nos dice que tenemos unos limitantes que son un salario mínimo hasta 25 salarios mínimos, es decir, las personas que a día de hoy están cotizando, ingresaron a sus empleos, empezaron a ascender, empezaron con un salario mínimo, hoy en día tienen 3, 4, 5, 10 salarios mínimos, más dinero, pues obviamente en Colpensiones van a estar cotizando con esa base y esa base es la que va a servir para la liquidación de su pensión. Por supuesto, con la reforma pensional, lo que se busca es que todas las personas hasta 3 salarios mínimos se mantengan en el pilar contributivo con Colpensiones de manera obligatoria. Y a partir de ahí, hacia arriba, se mantengan en los fondos privados. Si vemos cómo están las cosas actualmente, la mayoría de las personas han optado por, en los últimos años de su vida, hacer un traslado
de los fondos privados a Colpensiones. Se dieron cuenta que su pensión o la liquidación de su pensión era mucho más rentable, tenían una mejor mesada pensional con Colpensiones que con los fondos privados. Entonces, lo que se está haciendo ahora también, o lo que se pretende, es buscar que las demás personas pues estén todas en el fondo privado, a partir de los 3 salarios mínimos. Entonces, si es así, y si miramos la ecuación de cómo funciona hoy en día, pues obviamente su mesada pensional va a bajar. Si la persona trabajó para tener un salario de su mínimo vital en el orden de los 12 millones de pesos, más, menos, 15 salarios mínimos, por ejemplo, pues ya no va a ser la liquidación como la reconoce hoy Colpensiones, con un sistema que oscila entre el 55 y el 80% del ingreso base de su liquidación, sino que ese ingreso va a ser como funciona hoy en el sistema de ahorro. Entonces, en el sistema de ahorro, obviamente va a ser de acuerdo a lo que tenga ahorrado en su cuenta de ahorro individual, lo que naturalmente va a reducir la posible pensión o la posible mesada pensional que las personas que tienen un mayor ingreso pueden hacer hoy frente a la que van a poder, a la mesada a la que van a poder acceder en el futuro con la aprobación de la reforma. Entonces, no se puede hablar que haya totalmente ganadores o totalmente perdedores, pero por supuesto si vamos a colocar dinero de un lugar a otro, pues naturalmente la balanza se tiene que equilibrar. Doctor Malaver, y en este ejercicio que usted nos ayuda a hacer para entender ciertos cambios que tiene la reforma, ¿le parece a usted que el país la necesita en este momento? Bueno, debemos ser muy honestos con este tema, y es que el país necesita una reforma pensional, el país necesita una reforma laboral, el país necesita una reforma en la salud. Hay muchas reformas que se requieren para que el país avance. Por supuesto, el colombiano, y lo digo por todos, estamos muy acostumbrados a la inmediatez, a que todo suceda ya, a que nos solucionen el problema ya, y por supuesto a buscar salidas rápidas. Pero una reforma pensional generalmente se piensa a 30 años, a 50 años. En este momento, si bien puede haber un costo fiscal grande para cubrir a todas aquellas personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza extrema, o aquellas personas que no lograron acceder a una pensión o a cumplir los requisitos para una pensión, no menos cierto es que no cubrirlo sería más costoso en el futuro. Entonces estamos hablando de una reforma a 30 años, al 2070, al 2080, incluso se habla de pensar la necesidad de reformas pensionales hacia el 2070 o hacia el 2100. Entonces, en este momento, la reforma pensional no va a solucionar todos los problemas de los colombianos, la reforma pensional no va a solucionar los problemas de pobreza extrema en el inmediato, los problemas de hambre, los problemas de cobertura, no los va a solucionar de manera inmediata, pero por supuesto sí va a poner un grano de arena para que en el futuro pensional esté por lo menos meridianamente asegurado, y por supuesto que haya una mayor cobertura para aquellas personas que no alcanzan a tener protección en este momento, que son bastantes colombianos. Entonces sí debemos tener en cuenta la necesidad de una reforma pensional, por supuesto pensada en que haya una cobertura para todos. Eso es lo más importante de esta reforma. 6 de la mañana, 48 minutos, 6:48. Pues, doctor, ha sido muy importante poder conversar el día de hoy con ustedes. Es el doctor Javier Malaver Daza que nos acompaña en esta mañana. Le agradecemos el que nos haya puesto estos contextos tan importantes y el poder, pues en un momento determinado, solucionar las inquietudes que teníamos frente a este proceso de la reforma pensional. Que tenga un gran día. Ha sido usted muy amable. Gracias, Jimmy, gracias a Cristalina por este espacio, y por supuesto aquí prestos a resolver aquellas dudas que nos generan tanta inquietud en Colombia. Una bendecida mañana para todos. Gracias al doctor Javier Malaver de la firma Malaver Abogados, que estaba con nosotros en esta mañana aquí en Cristalina Estéreo. Pues bien, ahí está, es un conocedor del tema, lo ha estudiado permanentemente, está conectado con el tema, es profesor universitario, se enfoca muchísimo en esto y dice, bueno, necesitamos las reformas. Ahora, lo importante es cómo se hagan para beneficio de la comunidad, para beneficio del ciudadano de a pie, para beneficio de quien se ha esforzado, en este caso de las pensiones, durante tanto tiempo para lograr obviamente tener
una vejez más digna y poderse retirar tranquilamente de su trabajo. Son las 6 de la mañana, 50 minutos. La intención es precisamente ir desarrollando cada una de esas inquietudes que a diario salen sobre estos temas. Faltan 10 minutos para las 7. Las voces que informan objetivamente están en Cristalina. Sistema Informativo INRAI, el imparcial. Primero en noticias.